nos encontramos como en casa, porque estamos en la Casa de México, aquí en plena Alberto Aguilera, un lugar que, bueno, los responsables la verdad que es que lo han dejado, pero precioso, pero bonito, y lo que había que darle es contenido, y para el contenido, para hablar de ello, para hablar de todas las actividades culturales que tienen pues prácticamente todos los días, estamos con Vania Rojas del equipo de Cultura de Casa de México. Vania, bienvenida, ¿qué tal? Bienvenido, Antonio, bienvenido a tu equipo, a Casa de México. Efectivamente, como lo dijiste, están en su casa. Oye, menudo, qué recibimiento, ¿eh? Tenemos ¿verdad? Aquí la bandera, estamos rodeados de arte, de cultura. Bueno, en primer lugar tenemos este magnífico tapiz, ¿no? Pues justamente de lo que hablabas acerca de los contenidos de Casa de México, una de las partes fundamentales de nuestro espacio y de nuestro programa cultural tiene que ver justo con la difusión del arte popular. Ajá. Y este tapiz es una muestra muy clara del trabajo textil que existe en México. Los artesanos mexicanos realizan un trabajo estupendo prácticamente en cualquier lugar de la República Mexicana, ¿no? Tienes diferentes formatos de textil en el sur, que en el norte, que en el centro del país, pero básicamente todos trabajan con una enorme calidad y lo que caracteriza a México, ¿no? Una variedad de color impresionante. Completamente. Es muy llamativo, como muchos de los artistas mexicanos que pasan por aquí y exponen, ¿no? ¿Qué exposiciones habéis tenido? ¿Qué exposiciones vamos a ver? Bueno, el programa cultural de Casa de México está pensado para generar un abanico de todos los proyectos que hay en México, ¿no? Porque sabemos que México es un país muy rico, que tiene desde el arte prehispánico, pasando por el arte popular, el arte moderno, lo contemporáneo, la pintura, la escultura, y en ese sentido hemos querido dar pues una variedad en la programación de Casa de México. Específicamente en este momento tenemos 3 grandes exposiciones que son una, la máscara de Calakmul, que es una máscara mortuoria que se encontró en el estado de Campeche, un estado rico en naturaleza, y que hace muy poco tiempo fue explorado y que hoy la tenemos en Casa de México acompañada de unos dispositivos digitales que nos permiten conocer acerca de esta máscara y de todos los elementos que están contenidos en el atavio mortuorio, ¿no? Es decir, el culto al maíz, el culto al viento, el culto al agua. Entonces nos da un panorama muy claro de la antropología mexicana en el sur de México. Por otro lado, está un proyecto muy interesante de uno de los diseñadores gráficos, o el diseñador gráfico más importante que tenemos en México, que curiosamente además es español, que es Vicente Rojo, nacido en España, pero toda su carrera ha sido hecha en México, y hoy tenemos la oportunidad de su mano y de la mano de la comisaria de este proyecto, Pilar García, haber hecho un proyecto muy completo que recorrimos por 7 series del trabajo de más de 50 años de Vicente Rojo. Entonces, ese es un proyecto que nos brinda una oportunidad de leer más lo moderno, casi llegando a lo más contemporáneo del arte en México. También tenemos una muestra de un artista español, Carlos Díaz de Bustamante, muy conocido en esta ciudad, en la cual él ha hecho un trabajo muy interesante de investigación acerca del paisaje en México, los desiertos, los cenotes, la naturaleza, algo que él ya venía desarrollando en su producción artística, pero que en esta ocasión está focalizada a México y ha sido de gran éxito este proyecto. Y por si fuera poco, tenemos también una intervención en algunos espacios de nuestra entrada en Casa de México, que yo recomiendo que no se pierdan este proyecto del artista Jorge Méndez Blake, un artista de Guadalajara, un artista joven, muy reconocido de manera internacional, y que juega a través de la poesía y de la tecnología del neón para podernos dar algunos fragmentos que nos inspiren a través de su proyecto, ¿no? Qué maravilla, sois muy de intervenciones, ¿no? Porque se recuerda mucho, yo creo que era casi la apertura de la Casa de México, esa intervención para el Día de Muertos y demás. ¿Os gusta que también no se quede solamente los artistas en un espacio fijo, ¿no?
Creo que tiene que ver un poco con el desarrollo del arte en México. México es un país muy rico, como lo sabemos, y que no es un país donde el artista se queda fijo en un cubo blanco. Los artistas en México desarrollan proyectos que impacten a la comunidad, que impacten a la sociedad, que tengan una vinculación y que tengan un diálogo con el público que los visita y que los observa, ¿no? Entonces creo que parte de eso, el gran acierto que se ha tenido en Casa de México a partir de su apertura, ha sido generar estos proyectos de intervención en el edificio, en la fachada. El primero que tuvimos fue el de una gran artista, también reconocimiento internacional, que es Betsabe Romero, que nos daba estos primeros guiños de algo muy típico en México, que es el Día de Muertos, algo que internacionalmente y a través de películas como Coco se ha vuelto cada vez más conocido de manera internacional. A través del colorido que ella representa y cómo lo trabajó en Casa de México, nos dio la pauta para generar un gran altar de muertos también, que era muy participativo, ¿no? Que esos proyectos que van desde lo artístico, pero que también se conjuntan con la cultura popular en México, nos ha permitido que el público en España se acerque a Casa de México. Completamente. Hablabas además del diálogo y ahora del acercamiento del público, y desde luego he visto que donde hay mucho diálogo y un gran acercamiento del público también es en vuestro ciclo de cine, un ciclo dedicado a Carlos Reigadas, con una conferencia estupenda con Jaime Rosales. Recuerdo cómo contaba Jaime que él iba por primera vez a la quincena y que fue Carlos Reigadas el que le dijo: tienes que coger un agente de ventas internacional. Dice: oye, ¿y eso qué es? ¿No? Claro. Que cómo esta forma, digamos, de conexión entre cineastas. ¿Qué importancia tiene el cine para Casa de México? Bueno, como te decía, justamente el abanico de proyectos que tiene como objetivo presentar Casa de México, evidentemente va también focalizado al cine, porque hoy en día México es una industria y una potencia, podemos decirlo, en el ámbito cinematográfico por todo el mundo, ¿no? Completamente. Son los 5 últimos Oscar a Mejor Director, 4 son mexicanos. Es correcto, es correcto. Una barbaridad. Es correcto. Bueno, la película Roma, por ejemplo, producida por Netflix y dirigida por Alfonso Cuarón, ¿no? Quien ganó este premio Oscar y ha ganado muchos premios más. Muchísimos, como Venecia, por ejemplo. Exactamente. El proyecto expositivo se eligió a Casa de México para que aquí lo pudiera ver el público español, ¿no? Entonces sí estamos generando también ahí un trabajo muy interesante con cineastas mexicanos y productores de cine en México, también vinculados a equipos españoles, para que Casa de México sea este receptor de proyectos. Y como somos o pretendemos ser una ventana desde Madrid hacia muchos otros lugares del mundo, es fantástico estar ubicados aquí. Bueno, pues somos un poco este foco, ¿no?, que irradia el trabajo de muchos de estos cineastas. Y precisamente en Casa de México se está teniendo ahora este programa titulado Punto de Foco, que nos permite que se pueda acercar gente que está mucho más interesada en el estudio del cine, en las nuevas prácticas de guión, cinematográficas, de la ficción, y que se pueda dar un diálogo mucho más estrecho, ¿no? A través de este ciclo, dando un panorama general de las películas de Carlos Reigada, también otros directores, otros creativos, otros personajes vinculados al mundo del cine puedan generar un diálogo en Casa de México. Ese, por una parte, va enfocado a este público en particular, pero también Casa de México tiene un programa intenso que es los domingos de matiné, dedicado prácticamente a nuestro público más pequeño, que nos visita muchísimo los fines de semana, que es el público infantil. Y bueno, tenemos una serie de películas justamente también traídas desde Coco, Ana y Bruno, Planet 51, películas que han sido un éxito y que Casa de México las presenta para el público infantil. Y justo estamos empezando también un programa
que nos habla del cine más clásico de México, ese cine que nos llevó a ser internacionalmente conocidos, que en España se recibió muy bien en los años 50 y los años 60, que fueron los grandes años de las producciones mexicanas en México, lo que nosotros le llamamos el cine de oro. Y bueno, lo vamos a empezar a también ya a proyectar en Casa de México. Todos los viernes tenemos ya un programa intenso que acercará a otro tipo de público también, el público más nostálgico, pero también el público joven que quiere saber acerca de esas producciones que le dieron pues una visibilidad importante a México. Oye, nos complementamos de maravilla porque teníamos un programa hablando de cine con Rafael Gordon que lo dedicamos al cine mexicano, sobre todo. Yo le decía, mira Rafael, que los directores nuevos, que también hay muy buenos, Carlos Reigadas, yo creo que Oscar no le van a dar, pero sí que ya tiene su palma de Cannes como mejor director, como otros tantos directores mexicanos. Entonces, o sea, cuando son directores más de Oscar se llevan el Oscar, cuando son más de arte se llevan el arte, incluso cuando son infantiles dirigen infantil, y hicimos todo un recorrido ese por el cine mexicano. Incluso yo os iba a incluso sugerir que un día tengáis una retrospectiva Antonio Peláez, no mía, sino Antonio Peláez mexicano, que hay un director que trabajó para Disney, que la verdad que hace cuestiones tremendamente interesantes. Bueno, en todas estas producciones, sobre todo en las que estamos hablando del cine clásico mexicano, recordemos que es un momento donde España tiene mucha influencia en México. Sobre todo en los grandes pensadores, en los grandes directores de cine como Luis Buñuel, por ejemplo, filmando en México, actores, en fin, entonces hay un vínculo muy estrecho, un lazo de muchísimo cariño que justamente nos da el cine como resultado, ¿no? Y es lo que queremos volver a analizar, porque creo que esas películas siempre tienen una vigencia, siempre van a cobrar una actualidad desde el punto de donde las estemos mirando o analizando, y también desde el punto del disfrute, ¿no? Claro. Casa de México también está hecho para eso, para que la gente venga y disfrute de las riquezas que hay en México y en todos sus rincones. Por supuesto. Hablando de riquezas, yo pienso en cosas ricas y he visto que talleres, hacéis un montón también de talleres, tanto de gastronomía, bueno, quien quiera saber un poco se puede suscribir a ese boletín que tenéis que va informando de todo ello, pero ¿qué hacéis en este sentido? Bueno, acabas de tocar un punto muy importante. La gente tiene que mirar las redes sociales porque constantemente estamos anunciando ahí todos nuestros programas y se llenan muy pronto. Entonces tenemos que estar muy alertas para captar todos esos talleres, programas, seminarios que se están haciendo en Casa de México, y a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.casademexico.es. Ahí encontrarán toda la información. Y bueno, no podemos dejar de lado el tema gastronómico. Culturalmente, la gastronomía en México también es algo que se potencializa. ¿Quién no conoce los tacos al pastor, las enchiladas, el picante, etcétera, ¿no? No conoce y no come incluso por lo menos una vez a la semana, ¿eh? Desde luego, si pasa una semana sin comer algo mexicano, me siento raro. Bueno, qué afortunados somos que la gastronomía mexicana haya entrado en todos estos rincones, y es un proyecto que se tenía contemplado desde un inicio, pero que cada día se refuerza más, porque el público es lo que pide también, ¿no? Este acercamiento a los productos mexicanos, a las preparaciones, que hay proyectos gastronómicos que se remontan desde las épocas prehispánicas. Entonces, para nosotros es muy importante poder dar a conocer toda esta riqueza, y efectivamente Casa de México está generando estos programas gastronómicos que son clases en las cuales se van a dar a través de diferentes chefs que también están relacionados a restaurantes mexicanos muy importantes en España y en México. Ellos van a dar estas clases para un público
general, ¿no? No público especializado, público interesado en el tema gastronómico. Vamos, que me puedo apuntar. Por supuesto, te puedes apuntar. Pues en casa se van a poner contentísimos, porque a ver si cocino. Pero vamos. Muy bien. Oye, hablando precisamente de gastronomía, entiendo que está un poco fuera tu ámbito, pero también está aquí. Tenéis aquí también un restaurante que yo recuerdo que Rubén, que es tan bueno de comunicación, que estará seguramente que por ahí viéndonos, que comentaba que tenía una colección de botellas impresionante. Pero también se puede comer, ¿eh? Por supuesto. Punta Arena es el nombre del restaurante de Casa de México, un restaurante que es muy prestigioso en nuestro país también y que se une a las alianzas de Casa de México, ¿no? Trayendo lo mejor de su carta y nos muestra un panorama muy contemporáneo de la cocina mexicana. No solamente porque tenemos esa posibilidad en Madrid, de los tacos, del picante, de las enchiladas, las cosas más clásicas y tradicionales, pero Punta Arena nos abre un nuevo panorama a través de lo más contemporáneo, la comida nacional, valiéndose también de estos productos, con un gran atractivo que es ese ingreso a Punta Arena, que es una colección enorme, la colección más importante, récord Guinness de botellas de tequila. Se van a fascinar, cada una tiene una característica distinta, muchas de ellas son hechas a mano. Nosotros como mexicanos ni siquiera conocíamos absolutamente todas las botellas de tequila que existían, ¿no? Es una variedad enorme, pero bueno, es también parte de estos programas culturales que lleva a cabo Casa de México, ¿no? La comida también es un proyecto cultural muy importante. Por supuesto. Bueno, ¿y qué nos queda ya por esperar de Casa de México y de cara al futuro? Porque seguro que estáis preparando algo, que sé que sois inquietos. ¿Qué más vamos a poder ver o cuál va a ser un poco la evolución? Porque es que casi habéis acabado de nacer, ¿no? Casi acabamos de nacer, efectivamente. 1 de octubre fue la fecha de apertura de Casa de México. Estamos ya por los 6 primeros meses muy contentos por la recepción que hemos tenido con el público, pero trabajando arduamente para seguir trayendo proyectos de altísima calidad. Eso es lo que queremos presentar como contenido cultural en Casa de México, y no solo como el cultural, sino en todos los ámbitos que son el trabajo empresarial, el trabajo de vinculación con fundaciones, el trabajo de la comunicación, pero lo que viene en Casa de México son proyectos que tienen que ver con mucho cine, fotografía, escultura, artistas jóvenes con proyección internacional, pero artistas consagrados también, que son muy conocidos, pero que en Casa de México se están generando investigaciones y proyectos específicos para nuestro espacio y específicos para nuestro público, muy enfocados a la comunidad de Madrid y a España en general, ¿no? Porque en Casa de México también nos visitan no solo la comunidad de Madrid, sino gente de muchos lugares de España. Entonces vienen próximamente proyectos muy interesantes que se vinculan obviamente con también el movimiento que se genera en esta gran ciudad, ¿no? Como proyectos de diseño, proyectos de fotografía, en fin, tenemos ya una programación muy armada en los próximos 2 años. Casa de México ha trabajado muchísimo en esta programación para poder presentar, como les decía a un inicio, un abanico muy completo de la riqueza cultural en México, ¿no? Desde lo popular y prehispánico hasta lo contemporáneo. Estupendo. ¿Alguno que destacar de estos que vienen, de estos 2 años que tenéis ya preparados? Bueno, no dejaremos de escuchar los nombres de Diego Rivera, por ejemplo. No dejaremos de escuchar... Eso no dejamos de escuchar nunca. Nunca. No dejaremos de escuchar. Próximamente viene uno de los fotógrafos más importantes también de México, que es Manuel Álvarez Bravo. Obviamente también artistas contemporáneos jóvenes que quizás sus nombres no van a resonar muchísimo, pero que todos ellos han sido premios especiales en ferias, en bienales internacionales. Por ahí seguiremos escuchando los nombres de Frida Kahlo, seguiremos escuchando los nombres de los grandes muralistas mexicanos. No perdamos de vista también todo el tema del arte popular, como empezamos con este textil, pero... O esa muñeca también. Así es. O todo el proyecto de ofrendas de Días de Muertos, ¿no? Que es un trabajo que no solamente hacemos en Casa de México, sino en colaboración con todos nuestros visitantes, con todo nuestro público.
Estupendo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a Vania. ti. Gracias a ustedes también por su atención. Yo, la muñeca me ha gustado. Yo, a ver si no me ven, yo creo que me la llevo, y si no, seguro que algún taller habrá por aquí para aprender a hacer estas muñecas tan magníficas, o bueno, para desde luego conocer tanto de esa cultura que tenemos tan cerca como es la cultura mexicana. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.